Vamos a estar hablando con Manuel Zunino, quien está al frente de la consultora Proyección, y también nos va a poder ayudar un poco para ver cómo viene el panorama en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, que es la próxima elección, la tenemos acá, emplazados estamos con la radio en la Ciudad de Buenos Aires, es la próxima elección sin duda que nos va a tener más que entretenidos. Manuel Zunino, Adri Balaguer, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Adri? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien. bueno, me alegro. Bueno, contame un poco primero cómo estás viendo la imagen del presidente y del gobierno en relación a mediciones anteriores, porque bueno, muchos de tus colegas ya están hablando incluso de una caída de 5 puntos, tanto en la imagen positiva como en el aumento de la imagen negativa, ¿no? También en 5 puntos. Sí, nosotros medimos una semana después del caso Libra, digamos, de que el presidente tuiteara, posterior también a la entrevista con Jonathan Viale, y ya veíamos una caída global de la imagen de Milei y de la evaluación de la gestión cercana a 3 puntos, Uh-huh. por lo que converso con colegas, nosotros estamos empezando a medir en breve, esto se viene profundizando, en términos cuantitativos todos hablan de una caída promedio de 5 puntos, nosotros lo que hacemos siempre es como una radiografía del presidente y en 10 atributos, y lo que vimos que en la imagen del presidente profundamente, digamos, en esos atributos, la caída es mayor, sobre todo en un aspecto que me parece que es clave, que es la credibilidad de Milei. Uh-huh. Después del caso Libra, marcó 38 puntos, y antes del caso Libra estaba en 45. O Uh-huh. sea, estamos hablando, yo no creo o no coincido con los que dicen que es una crisis política, sí puede llegar a serlo, me parece que más que nada es una crisis del relato del presidente. El caso Libra golpeó en 3 asuntos muy importantes, uno es la credibilidad, como te decía, otro es la honestidad del presidente, y el tercero es la capacidad, esta idea que aparecía en sus propios votantes, nosotros lo registramos sobre todo en estudios cualitativos en Focus Group, que te decían Milei es un genio, Claro, Milei ya. la tiene recontra clara en economía, es el Uh-huh. mejor. Me parece que en las 3 cuestiones, credibilidad, honestidad y capacidad del presidente, por lo menos se sembró como primera cuestión una duda en sus Claro. propios votantes respecto a su atributo. Apareció la duda, ¿no? Me gusta esto que marcas como la crisis del relato, porque básicamente tiene que ver con la pérdida de la confianza, ¿no? En lo que el presidente decía y que además sus atributos que aprovechaba para compararse y construir, ¿no? Su propio relato, su propia figura, decir quién era, alguien desconocido. Exacto, todo ese manto de superioridad moral respecto a lo que él denominó la casta, a la política tradicional, que era la manera como Milei se presentó ante la sociedad y fue construyendo ese relato a lo largo de la campaña sobre todo y en este más de un año de gobierno, también lo mismo, se pone en duda, se pone en suspenso, empieza a mostrar algunas grietas que antes no tenía y por eso me parece que es un golpe en el relato. Uh-huh. Hubo durante el año pasado 2 momentos que cayó la imagen de Milei. El principal tenía que ver con la llegada de las tarifas a mitad del año pasado, Uh-huh. pero eran cuestiones que quizás podían relacionarse con el plan económico, con decisiones de gobierno. Esta vez la novedad es que no hubo ninguna acción opositora, no hubo una decisión económica del gobierno, sino casi te diría un tiro en el pie, un error Sí, no sí, sí, sí. forzado del propio presidente que vuelve el tema mucho más complejo y además impacta directamente en la figura de Milei cuando es su principal potencial. Me parece que lo que más la fuerza principal de Milei es el mismo, y también podemos decir Milei es su propio enemigo, o sea, son dos caras de la misma moneda, es su principal potencial, su centralidad, su actitud, su figura, pero también él por los errores no forzados, por sus contradicciones, por las cosas que dice, se vuelve por momentos en un potencial enemigo de sí mismo. Totalmente. Ahora, de todas maneras, marcar que esto es muy coyuntural, esto es la fotografía de hoy, que en la Argentina estas cosas van y vienen, puede empeorar, digo, puede complicarse, no sé, con otra mala marcha mañana en el Congreso, y puede caer más todavía el descenso, y después, si el gobierno consigue retomar el control de la agenda y distraer, podemos volver a estar como si nada, porque así de veleta estamos los argentinos, ¿no? Y es una sociedad muy inestable, un sistema político también inestable y sobre todo sostenido en una economía
que se basa en un grado de incertidumbre muy alto. Creo que eso genera un combo en el que, estamos muy acostumbrados los argentinos, pero si nos vieran desde afuera dirían, che, acá de un día para el otro cambia todo, se modifica el escenario, es muy dinámica nuestra realidad, como decías vos, y me parece que es una noticia en desarrollo. Total. Sí vimos que tiene un impacto en la credibilidad de Milei, tiene un impacto en su figura. Lo que hay que ver es esto cómo se va desplegando, qué hace la oposición con esto, qué pasa en la justicia, qué pasa fuera de nuestro país. Todo eso va a terminar generando o no una posible bola de nieve que le pegue más fuerte al presidente. Por ahora yo no veo una crisis política, ni veo el inicio del final del gobierno de Milei. Me parece que son todas expresiones de deseo o incluso algunos sesgos analíticos un poco apresurados, pero sí es cierto que tuvo un impacto. Es interesante en el trabajo que ustedes hicieron, medir también un poco cuáles son hoy por hoy las preocupaciones, ¿no?, de los argentinos, que encabeza, bueno, uno dice, se mete también el factor económico con otra fuerza en este momento. Contanos un poco cómo es ese ranking de los grandes problemas de los argentinos. Sí, y tiene que ver con lo que decías recién, Adri. También el buen humor o el mal humor de la gente respecto al gobierno para mí va a tener mucho que ver con lo que pasa en términos económicos, con los precios, con los salarios, que hoy son, en términos globales, las principales preocupaciones. Si vos ves la foto de nuestra última encuesta, el primer tema es la inseguridad. Sí. Cerca del 50% te marca la inseguridad como principal preocupación, pero si después sumás cuestiones que tienen que ver con la economía, como la inflación, los salarios, el desempleo, incluso los precios de tarifas, ahí tenemos un combo mucho más grande. Hoy me parece que la cabeza de los argentinos está puesta y sigue puesta en la cuestión económica, más que en el tema de la seguridad, que es un tema de arrastre histórico que siempre está presente, pero para mí sin ninguna duda la economía es lo que va a definir todo este año. Ayúdame a poner bajo la lupa y te cambio de tema, el panorama en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que se están cerrando las alianzas, que se están definiendo también candidaturas, ¿no?, con cierre de alianzas. ¿Cómo están los porteños? ¿Cómo están evaluando la gestión de Jorge Macri en la ciudad? Y en función de eso, bueno, ¿cómo ves este escenario que algunos ya marcan como dividido en tercios y no tan seguro para el oficialismo, ¿no? Con más chances del kirchnerismo de lo que ha tenido en el último tiempo? Mira, primero veo a la gente muy lejos del clima electoral que vive hoy la rosca política, digamos. Muy poco nivel de decisión, la gente no está muy enterada de cómo va a ser la elección y de cuándo. Eso lo evaluamos también en estudios quali que hicimos de manera privada. Después, en lugar de tercios, te diría hay cuartos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son estos cuartos? 3 cuartos que se dividen entre las 3 principales fuerzas, digamos, el PRO, Unión por la Patria y La Libertad Avanza, que va a depender mucho de quiénes sean las caras que vayan en la boleta. No alcanza hoy con los sellos partidarios, con las identidades políticas. Depende mucho. Vos medís a Mauricio Macri, por ejemplo, y mide el doble que María Eugenia Vidal. Claro. Para que tengas una idea. Medís a Dorni y mide el doble que Pilar Ramírez, que es la referente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, creo que cuando estén conformadas no solamente las alianzas, sino las candidaturas en sí mismos, vamos a poder ver en cada escenario quién va a predominar. Lo cierto es que lo más probable es que sea la peor elección del PRO de los últimos 20 años, desde que existe en la Ciudad de Buenos Aires, porque apareció este fenómeno de La Libertad Avanza ya hace 4 años, restándole votos. En primer lugar, cuando Milei fue candidato a diputado, Vidal quedó por debajo del 50%, María Eugenia. Viendo ese escenario, ya el último año, el 2023, vimos que La Libertad Avanza siguió consolidando un núcleo importante en la ciudad y hoy está cerca del 20% en promedio, de acuerdo a cuál sea el candidato. Yo estimo que si la elección fuera hoy y el PRO fuera con un candidato competitivo, quedaría primero, probablemente en segundo lugar Unión por la Patria si fuera Santoro el candidato, y en tercer lugar un candidato de La Libertad Avanza, pero vos decías, es todo muy dinámico, depende de quiénes sean las figuras que compitan, y ahí vamos a saber mejor qué es lo que puede pasar. Bien, vos me hablabas de una elección de cuartos, ¿no? Me está quedando porque un cuarto afuera. Cuarto falta. Claro. ¿Quién sería ese cuarto? El resto de los partidos. La izquierda en general en las elecciones legislativas
saca un porcentaje importante de votos. Claro. Después va a haber un montón de candidatos, sobre todo en la legislatura porteña, que para que tenga un parámetro, en la última elección legislativa, todos los partidos más chiquitos llegaron casi al 10%, Claro. o sea, no hay que despreciar No, no, lo que no. pueden llegar a sumar todas las otras figuras, y después van a aparecer figuras alternativas. No sé, en la última encuesta nos midió 4 puntos el candidato Guillermo Moreno en la ciudad de Buenos Aires. Veremos si eso es un fenómeno más digital o termina traduciéndose en votos, pero siempre alguna sorpresa también tiene lugar para aparecer en contexto de elecciones legislativas. Uh-huh. Y una que tiene que ver con, bueno, con la reaparición de Cristina Kirchner, que ya nos tiene los domingos empezando a acostumbrarnos con el Che Milei, ¿no? En X, y su mirada crítica, socarrona para con el gobierno, y la construcción de su liderazgo en esta etapa, ¿no? Axel Kicillof jugando separado, pero no del todo. ¿Cómo imaginás ese encuentro? La reaparición de Sergio Massa, ¿cómo los estás viendo? Yo creo que va a primar en la oposición la racionalidad, porque todos necesitan de la unidad, se necesitan entre sí, y me parece que la figura de Sergio Massa es lo que viene siendo del pegamento de esa unidad en los últimos tiempos, probablemente lo sea en este periodo. Después veremos quiénes son los candidatos, cómo se reparten los lugares en la lista, que definitivamente es lo que termina pesando, pero creo que Sergio Massa va a terminar siendo el que articule nuevamente el sector opositor ligado al peronismo. Con Cristina, bajó un poco la tensión. O sea, Cristina la ves todavía ahí adentro, ¿no? Como una figura clave. Sí, tironeando hasta último momento, mostrando que ella, si juega sola, genera un problema enorme y es la que tiene más volumen todavía en el peronismo, pero también necesita el resto de los jugadores para poder hacer una elección competitiva en los distintos territorios, sobre todo Ciudad de Buenos Aires y provincia. Total. Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Con la sorpresa política de la foto de ayer, con Ritondo, Santilli y el presidente y Karina Milei en la cabecera de la mesa, bueno, mostrando un juego conjunto en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, está claro, si no van juntos no hay chances, ¿no? de mover el amperímetro en la provincia y darle pelea al peronismo. Sin duda, creo que ahí van a tener, bueno, aprendieron de la última elección en la provincia de Buenos Aires, que si hubiesen ido juntos Libertad Avanza y PRO, iba a ser una elección bastante pareja con Axel Kicillof, que igual en la sumatoria quedaba primero. Creo que lo que se abre es un espacio y una incógnita que hay que empezar a evaluar y a medir para el espacio de Facundo Manes, para el radicalismo más tradicional, que tiene mucho rodaje territorial en el interior de la provincia de Buenos Aires, total. Donde, por ejemplo, le ganó a Santilli en una interna en 2021, en el interior, perdió la interna, pero en el interior le fue mejor a Manes que a Santilli. Santilli le fue mejor en el Gran Buenos Aires. Creo que esa es la incógnita, qué va a pasar con ese radicalismo, cómo se va a posicionar y a cuál de los dos polos le va a terminar restando, que eso va a ser definitorio para el triunfo electoral de alguno de los dos. Bueno, Manuel Zunino, consultora Proyección, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado una vez más. Abrazo grande. Un beso grande.